el síndrome de la caída de la postura. Esta es una enfermedad viral de los pollos y las codornices, en el cual el virus causativo es un adenovirus. Esta se encuentra afectando a las aves de postura, aparentemente sanas, la cual se caracteriza por la incapacidad para alcanzar el máximo de producción de huevo o por un descenso súbito de la misma, así como las alteraciones en el cascarón y en la calidad interna del huevo. Esta enfermedad tiene un gran impacto económico principalmente, ya que las aves no se enferman. La enfermedad fue reconocida por primera vez en Irlanda en 1976. Winterfield fue el primero en comunicar una enfermedad que afecta a las ponedoras, en la que los trastornos de postura son similares a los producidos por la bronquitis infecciosa o algunos casos de enfermedad del Newcastle. El investigador descubrió que el virus causaba hasta el 20% de pérdida en la producción y alteraciones en las cáscaras, tales como asperezas, estrangulamientos, entre otras, las cuales persistían hasta por 3 semanas. A pesar de que fue erradicada de la mayoría de los criaderos comerciales, el adenovirus se volvió endémico en los pollos en muchas partes del mundo. Recientemente se ha informado sobre una enfermedad similar que ocurre en Europa en forma de brotes epidémicos, con caídas del 30%, con gran cantidad de huevos con cáscara débil o sin cáscara, en el cual los adenovirus han sido incriminados en estos brotes. Aparece habitualmente en gallinas ponedoras, siendo más susceptibles a esta enfermedad las gallinas de razas pesadas y semipesadas y ponedoras de huevos marrones. Las líneas de ponedoras blancas son afectadas con menor severidad. En patos y gansos se encuentra la infección, pero no la enfermedad. Otros factores predisponentes son el transporte y las condiciones deficientes de higiene y manejo, como excesiva presencia de amoníaco y deficiencia de vitamina A. Un aspecto importante es que la producción comenzará a subir nuevamente 2 o 3 semanas después de la infección, pero solo un 30% de las aves que fueron infectadas retornarán a los mismos niveles de producción que tenían antes de la infección. Etiología. Es un virus ADN del grupo 3, virus EDS76. Pertenece a la familia Adenoviridae, al género Aviadenovirus. Consta de un genoma de ADN bicaternario lineal, cápside icosaédrica formada por 240 caxómeros, diámetro alrededor de 80 nanómetros. Carece de envoltura lipídica, lo que le confiere la propiedad de ser resistente a los agentes externos. Las glucoproteínas terminales son responsables de su capacidad hemaglutinante de la gallina, pato y ganso. Patogenia. El virus se propaga a través del huevo, por fomites contaminados o a través de su paso por el oviducto. Luego de una infección oral hay una multiplicación limitada en la mucosa nasal. A los 3 a 4 días hay viremia generalizada en el tejido linfóideo, vaso y timo. Entre los 7 a 20 días posteriores hay una replicación masiva de las células epiteliales de la glándula del oviducto que produce un cambio inflamatorio severo y distrófico en la cubierta de la mucosa. Los síntomas en el síndrome de baja postura en las aves se presentan como anorexia, diarrea, estornudos, estertores, a nivel de los huevos podemos encontrar huevos con despigmentaciones, con deformidades a nivel de la cáscara, al igual que rugosidades o simplemente ausencia de la cáscara. Lesiones. Para este tipo de enfermedad no son muchas las lesiones que se pueden observar, y las presentes están estrechamente relacionadas con su aparato reproductor. Las principales observaciones son: ovarios inactivos, atrofia de los oviductos, edema y exudados blanquecinos albuminosos en útero, huevos pálidos, ásperos, con cáscara delgada, frágil o sin esta. Además, se puede observar edema en intestinos. Histológicamente en oviducto y útero se puede observar degeneración celular epitelial grave, atrofia de las glándulas uterinas, además de infiltración de heterófilos, linfocitos y plasmocitos. A nivel de las células epiteliales de útero, istmo y en glándulas vaginales, cuerpos de inclusión intranuclear. Muchas lesiones aparecen de forma secundaria por Escherichia coli,
presentando salpingitis. Diagnóstico. Se basa en los síntomas clínicos. Así tenemos la mala calidad de la cáscara del huevo y la disminución en la producción de huevos. Generalmente esta enfermedad produce impactos negativos, debido a que esta enfermedad produce una caída brusca en la producción de huevos justo en el momento o en el pico de producción de postura. Se puede utilizar también el diagnóstico de laboratorio, la serología, hemoaglutinación, que es la aparición en los sueros de los animales de anticuerpos precipitantes. Se utilizan antígenos específicos inactivados elaborados a partir de la cepa B12. Se pueden utilizar el aislamiento del virus, para lo cual es necesario realizar un cultivo tisular de pollos que proceden de poblaciones aviares libres de adenovirus. Existen otras pruebas como el PCR, ELISA, inmunofluorescencia. Diagnóstico diferencial. Para esto se debe tomar muy en cuenta factores nutricionales, factores de manejo y de sanidad. Sin embargo, existen otras enfermedades infecciosas que pueden producir cambios en la calidad de la cáscara del huevo, como por ejemplo Newcastle, bronquitis infecciosa, encefalomielitis, micoplasmosis, debido a que pueden llegar a actuar a los órganos de producción del huevo. Medidas de control y prevención. Acciones frente a la enfermedad. La primera medida que se debe tomar ante la sospecha del síndrome de la caída de postura es la notificación a las autoridades competentes. Se debe informar de inmediato a las autoridades federales o estatales luego del diagnóstico o sospecha de la enfermedad. Entre otras medidas a seguir tenemos cuarentena y desinfección. Los animales sospechosos o que han sido detectados como portadores deben ser aislados y eliminados inmediatamente. Este adenovirus es resistente a muchos de los desinfectantes utilizados muy comúnmente. Los iodoforos y aldehídos pueden ser una buena alternativa, ya que si se los deja actuar por periodos prolongados en contacto con el virus, su acción puede ser eficaz. También este virus es resistente al calor y a los cambios de pH. El agua que puede estar contaminada debe ser tratada con cloro antes de su uso. El compostaje de las carcasas de las pollas infectadas por 20 días inactiva el virus completamente. Prevención. La principal medida de prevención es la inmunización de las gallinas ponedoras mediante la administración de vacunas antes del inicio de la pastura, entre las 14 y 18 semanas. Muchos laboratorios han desarrollado vacunas inactivas utilizando como base el virus BC14. En esta vacuna el virus fue inactivado con formol y puesto en suspensión de la fase acuosa de una emulsión adyuvante. La vacuna BC14 inactivada protege bien a las aves contra efectos causados por la infección con el virus violento. Provoca una estimulación de los anticuerpos, los cuales van a aparecer a los 15 días post vacunación, llegando a niveles máximos a los 30 días. Los anticuerpos maternos van a estar presentes en los pollitos. Estos van a tener una vida media de 3 días y van a desaparecer a la 4ª semana. La elaboración de un adecuado calendario de vacunación sirve de gran ayuda para prevenir la presencia de esta enfermedad. La prevención de la transmisión horizontal en el huevo es de gran importancia y puede realizarse mediante la aplicación de buenas técnicas de bioseguridad. Por ejemplo, realizando un correcto lavado y desinfección de las bandejas donde se depositan los huevos. Control. Evitar el contacto de lotes de ponedoras con otras aves. Incubar huevos únicamente de aves mayores de 40 semanas de edad, libres de anticuerpos, ya que después de esta semana difícilmente eliminan virus por los huevos. Evitar contaminar los huevos con heces y aplicar buenas técnicas de bioseguridad. Rodrigo Arenas, profesional del área agrícola, para un periodo de entrevista acerca del síndrome de la baja postura. La primera pregunta, ¿cómo se encuentra la situación sanitaria del país actualmente? En relación al síndrome de baja postura, la situación en todo el país es relativamente calma o tranquila. Porque es una enfermedad de fácil prevención. Que empresas organizadas difícilmente van a dejar de entonces los brotes son realmente esporádicos en cuestión de este adenovirus. ¿Cuáles son los factores predisponentes para que se dé eso? Los factores predisponentes son una bioseguridad inadecuada,
intercalar adecuadamente los programas de vacunación para reforzar la inmunidad de las aves antes de entrar al ciclo de postura, cuando no tienen una inmunidad más elevada. ¿Cuál es el impacto económico de la enfermedad? El impacto económico, una vez presentado el síndrome o brote, es realmente fuerte, porque la caída de la postura fluctúa en un 30-60% por un periodo que va de 3 hasta 8 semanas de producción. Generalmente se presenta en el pico. Entonces, las pérdidas se dan porque los huevos que salen de estas aves tienen muchas anormalidades, tanto de forma, son huevos deformes, cuanto anormalidades en la constitución de la cáscara, en la pigmentación. Incluso hay anormalidades en la composición interna del albumen. ¿Sí? Se torna demasiado acuosa y en ocasiones hasta turbia. Entonces las pérdidas son grandes porque son huevos no comercializados. Con respecto a las vacunas, ¿cuáles son las más utilizadas en este momento? Las vacunas más utilizadas en la baja postura son las vacunas inactivadas o muertas. ¿No? Entonces, las vacunas inactivadas o muertas se debe hacer una plataforma inmune en el levante en la crianza de aves longevas, ¿sí? Porque estas enfermedades para aves longevas que produzcan huevos sean reproductoras o ponedoras. ¿Sí? Entonces se vacuna realmente 1 o 2 dosis antes de entrar al pico de postura. Antes de postura se puede poner una o 2 dosis, o le digo más o menos entre la semana 10 y la 14, y reforzar entre la semana 16 y la 20. 1 o 2 dosis de vacuna inactivada son suficientes. ¿Qué medidas sanitarias recomendaría para controlar la enfermedad? Bueno, es una enfermedad difícil de controlar. ¿Por qué? Porque es un adenovirus de estructura desnuda, no tiene envoltura. Entonces, cuando ustedes tengan un virus que no posee envoltura, este virus va a persistir en sus instalaciones. Una vez presentado el brote, es complicado sacarle de la instalación agrícola porque es un virus desnudo. Entonces, los desinfectantes no tienen dónde actuar. Entonces, va a ser bien complicado sacarlo. Entonces, la bioseguridad del vacío sanitario es fundamental, y la prevención con las vacunas de las que hablamos. Gracias. Artritis viral. La artritis viral en pollos es una enfermedad infecciosa contagiosa de curso agudo, caracterizada por lesiones inflamatorias de las articulaciones, propia de pollos y producida por reovirus. Es de distribución mundial, afectando a pollos, pavos y otras especies aviares, pero la infección varía de región a región. La mortalidad se presenta comúnmente a edad más temprana de lo normal, generalmente de 2 a 3 semanas, en progenies de reproductoras bien vacunadas. Los pollos tipo carne padecen artritis viral debido a la densidad poblacional, pero sin embargo se ha diagnosticado además en aves ponedoras y pavos. Los reovirus se encuentran de manera común en las vías digestivas y respiratoria de pollos y pavos. Se han identificado como contaminantes en la vacuna de la enfermedad de Marek. La importancia económica de esta enfermedad es notable. La morbilidad puede llegar hasta un 100% y la mortalidad puede llegar hasta un 75%. En casos agudos se presenta letalidad no muy alta, baja conversión en ganancia de peso, una baja fertilidad de los huevos al dificultarse la cubrición de las hembras por parte de los machos afectados, e incrementará la cantidad de tener decomisos en los rastros. La enfermedad fue reportada por primera vez por Olso en 1957, en un caso de campo que también se aisló Mycoplasma synoviae. Ha sido reportada posteriormente en Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Posteriormente, en 1983, se reporta la presentación de la enfermedad en gallinas Legor en una crianza comercial. Etiología. Es un virus ARN, pertenece a la familia Reoviridae del género Orthorheovirus. La partícula del virus es muy pequeña, mide de 70 a 80 nanómetros. No tiene envoltura, de simetría icosaédrica, de genoma ARN segmentado de doble cadena. La replicación se realiza en el citoplasma de las células infectadas. Se considera que no hay variantes antigénicas y la cepa representante es la S1133. Está ampliamente distribuida entre los pollos y pavos y probablemente en otras especies de aves. Es un virus muy resistente al medio ambiente y a los desinfectantes. Resiste a un pH de 3, al agua oxigenada, a la formalina al 3%. Y a los inhibidores metabólicos de ADN. Son inactivados por el etanol al 70% y el yodo orgánico al 0.5%.
No tiene actividad hemaglutinante ni de hemoabsorción. Patogenia. El virus de la artritis viral se difunde rápidamente en aves susceptibles. Sin embargo, no todos los animales infectados enferman, por lo que la difusión puede ser aparentemente lenta en el campo. La infección se produce por vía oral y de vez en cuando a través de las vías respiratorias, o pueden ingresar en el organismo a través de heridas de la piel o lesiones en aves adultas. El virus se propaga a través de todas las áreas entéricas, tracto respiratorio, tracto reproductivo y las articulaciones del corvejón y tendones, en donde el sitio principal de la replicación viral es el tracto entérico. El corvejón es el lugar donde la replicación viral causa los daños más graves y en algunos casos extremos, la ruptura del tendón. Periodo de incubación. En la artritis viral, el periodo de incubación va de 9 a 13 días después de su inoculación, pero los brotes se presentan en aves de 14 a las 16 semanas de edad. Los principales síntomas que se presentan son postración, retraso en el crecimiento de las aves, inmovilización total o parcial de la misma, y se observa una marcada inanición por el hecho de la falta de movimiento. Lesiones anatomopatológicas. Se presenta principalmente una inflamación del tendón flexor digital y extensor del metatarso. A nivel del tarso se puede observar un exudado sanguinolento o amarillento. Habrá edema en las vainas tendinosas de los tendones del tarso y metatarso. La inflamación presente en los tendones evolucionará hasta llegar a endurecerse y unirse a las vainas tendinosas. Se presenta edema, necrosis de coagulación, aumento de heterófilos e infiltración perivascular. Se engrosarán las vainas tendinosas. La cavidad sinovial se contendrá con heterófilos, macrófagos y células sinoviales muertas. Periostitis incrementando los osteoclastos. Nódulos linfoides a los 15 días. Mayor cantidad de fibras de tejido conectivo a los 30 días. Infiltración de células reticulares, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. En ocasiones, los tendones se reemplazan con tejido granuloso irregular. A los 54 días va a aparecer una fibrosis crónica en las vainas tendinosas. El tejido fibroso invade a los tendones llegando a una anquilosis e inmovilidad. A nivel del corazón hay una infiltración de células heterófilas entre las fibras miocárdicas. Además, se puede tener infiltración de células mononucleares reticulares. Diagnóstico. El diagnóstico se puede basar en lesiones clínicas macroscópicas. Existen inflamaciones a nivel de las vainas tendinosas del tendón flexor digital y extensor del metatarso. En pollos mayores de 7 semanas es frecuente la ruptura del tendón del gastrocnemio. También existe el cultivo de tejido, donde las células primarias de riñón de pollos de 2 a 6 semanas de edad son preferidas a los fibroblastos para el cultivo de los reovirus. Inoculación de pollos. Se inocularán a pollos de 2 semanas de edad vía cojinete plantar. Si los reovirus están presentes en suficiente concentración, el bulbo plantar se inflamará a las 24 o 48 horas. Existe también la identificación serológica a través de la prueba de Gel-Agar difusión, la prueba de neutralización y la prueba de anticuerpos fluorescentes. Diagnóstico diferencial. Las infecciones bacterianas deben ser eliminadas como causa de artritis. Dentro de las principales infecciones de estafilococócicas, en menor frecuencia salmonelas, presterelas y erisipelas. Los micoplasmas patógenos son Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma synoviae. Descartar de Marek como cojera. Medidas de control y prevención. Control. Básicamente las medidas contra esta enfermedad se basan en un buen manejo y la zoohigiene, haciendo hincapié en la buena selección y en la utilización del sistema todo dentro y todo fuera. Prevención. La principal medida de prevención es la inmunización de las aves mediante la administración de vacunas.
En el mercado existen vacunas vivas e inactivas disponibles para esta enfermedad. La mayoría de estas vacunas se basa en la cepa S1133. Existen en la actualidad vacunas disponibles que se utilizan en las reproductoras, las cuales van a transferir anticuerpos a los pollitos y van a impedir la aparición de infecciones tempranas y además van a permitir la reducción de la transmisión vertical. La vacunación en pollitas de un día de edad es de gran importancia, ya que al realizarla en esta etapa permitirá estimular de mejor manera la producción de anticuerpos, que protegerán a aquellos animales que no han podido recibir anticuerpos maternos. Con respecto a la artritis viral, ¿cuáles son los factores predisponentes para que se presente esta enfermedad dentro de la vida? Bueno, la artritis viral es una enfermedad de las llamadas inmunodepresoras. Es del grupo de las inmunodepresoras, junto con el bombor, con el mare, con la anemia. ¿Sí? Los factores predisponentes, repito, son un mal vacío sanitario, una mala bioseguridad, un mal plan vacunal o adquirir aves que tengan una pobre memoria inmune, que no vengan de madres con una adecuada inmunización, que no tengan una inmunidad pasiva realmente alta. ¿Sí? Son los factores predisponentes para la presencia de este reovirus aviar, ¿sí? De este virus, de este ARN. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad en el país? Es un poco complicado dar una cifra, pero los brotes son mucho mayores que hablando de baja postura. Porque es una enfermedad un poco más difícil de controlar, ¿sí? Es una enfermedad a nivel de brotes del país. Los brotes son mucho más marcados que en el síndrome de baja postura. Hay mayor causalidad de este virus, ¿sí? Los inconvenientes que ocasiona este virus son básicamente la locomoción del ave, porque las lesiones que provoca el virus, entre otras, son la tendosinovitis, ¿sí? Y en ocasiones la ruptura del tendón del gastrocnemio, la fusión de las vainas tendinosas, ¿sí? El daño de los tendones del flexor digital y del extensor del metatarso, ¿sí? Entonces el ave se postra, o sea, es imposible hacerle mover, entonces no puede comer, no puede beber y hay gran pérdida por eso, ¿sí? Entonces básicamente los daños son en la locomoción. Los órganos internos son rara vez o casi nunca se afectan, ¿sí? En ocasiones hay una diarrea, pero básicamente los daños son en la locomoción del ave, ¿sí? ¿Qué poblaciones avícolas son las más afectadas? ¿Las de engorde, las ponedoras? Bueno, esto es un virus que también afecta a pavos, ¿sí? Sobre la causalidad ahí es menor, pero generalmente son las poblaciones de aves longevas las que más se afectan. En broilers es realmente raro encontrar esto, porque si las madres de los broilers fueron adecuadamente inmunizadas, en su descendencia no va a presentar esta enfermedad, porque están protegidas con buenos anticuerpos maternos, tienen niveles adecuados hasta las 4 o 5 semanas, entonces no habría ningún problema, pero más en aves longevas, ponedoras y reproductoras. Con respecto a las vacunas, ¿cuáles son las que más se utilizan para esta enfermedad? En artritis viral hay vacunas tanto vivas como muertas, ¿sí? Entonces hay que hacer en el levante o crianza una plataforma. Generalmente las vacunas vivas se ponen en la primera semana de edad, ¿sí? Se puede poner hasta 2 dosis de vacuna viva después de unas 4 o 6 semanas y se refuerza con vacunas inactivadas para generar un booster, o sea, una subida o un pico del nivel de anticuerpos de la plataforma general con las vivas entre la primera semana. O sea, los primeros días tienen que poner la primera dosis porque recuerden que esta también es un virus desnudo, entonces tiene la misma causalidad que el otro, tengo que protegerlo, ¿sí? Le dependerá también el desafío de la cepa que está involucrada, hay cepas y hay cepas, ¿sí? Pero la plataforma inmune tiene que ser vacunas vivas en las primeras semanas y reforzar antes de producción con vacunas muertas. Con respecto al diagnóstico, ¿cuál sería la prueba más eficaz? Bueno, hay algunas pruebas para artritis viral. Las pruebas serológicas, ¿sí? Incluyen la prueba ELISA, la gargelificación. Hay otra prueba muy buena que es la inmunofluorescencia directa, ¿sí? Ver la coloración en un frotis, en un corte. Y están las pruebas moleculares, ¿sí? El aislamiento viral también no es muy fácil hacerlo en esta enfermedad, porque la inoculación de los exudados, de las vainas tendinosas, todo esto se debe hacer vía saco vitelino o en la membrana coagulantoidea. Entonces no es muy fácil de hacer, pero las pruebas serológicas y moleculares ya nos pueden guiar para, aparte de la histopatología, que también nos da una buena herramienta, ¿sí? por la presencia de cuerpos de inclusión.
Y con respecto a normas de bioseguridad para prevenir la enfermedad. Bueno, la bioseguridad es una palabra bien amplia, ¿no? O sea, digamos que esta enfermedad, la bioseguridad más la prevención por vacunación, son las medidas fundamentales para prevenir que se presente esta enfermedad. Y más tener una información adecuada de la procedencia de las aves que yo estoy comprando. ¿Sí? Si son adecuadamente inmunizadas, ¿sí? Sus progenitores son adecuadamente inmunizados, para que en los primeros días yo tenga tranquilidad, ¿sí? Pero no me debo descuidar de vacunar, hacer un primer en la primera semana, los primeros días de vida. ¿Sí? Entonces es una enfermedad que se previene también por vacunación, sin ningún problema. Si yo tengo descuido en esto, pues cojo una cepa vacunada no adecuada, puedo tener inconvenientes. Y si no refuerzo adecuadamente antes de entrar a postura con vacunamientos. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias.